Cuéntenos, cuando le hacen la propuesta de venir a Santa Fe, que no había venido a Colombia, ¿qué le llamó la atención? ¿Por qué decidió venir a Colombia? Porque pues había recorrido gran parte de Sudamérica, pero nunca en Colombia. Nosotros, en determinado momento de mi carrera, con el cuerpo técnico habíamos decidido que cada vez que terminábamos un ciclo en un equipo, parábamos un semestre. Un semestre puede ser 4 meses, puede ser 6 meses o puede ser un año. En la vida de un entrenador nunca se sabe. Pero sí parar para reciclar cosas, para descansar, para cargar las pilas y luego proseguir. Eso lo hicimos cuando ya terminamos en Alianza de Lima, por allá por el 2007, empezamos a utilizar ese sistema de trabajo. Así que en ese semestre del 2015, el primer semestre, lo dediqué a estudiar el fútbol en Sudamérica y ver los equipos que yo pensaba que podíamos tener posibilidades nosotros de ir a trabajar. Entonces, de ese estudio que hicimos, a mí me dio que Santa Fe de Bogotá y MLE de Guayaquil eran 2 equipos que venían cumpliendo muy buenas actuaciones a nivel internacional, con una base de jugadores que ya venían de 3 o 4 años jugando juntos y que tenían mucha juventud, que eran equipos que venían creciendo. Así que, bueno, le apuntamos a Santa Fe, sinceramente le apuntamos nosotros a Santa Fe, porque también teníamos la noticia, nosotros sabíamos, teníamos la información de que Gustavo Costas terminaba su contrato y él no iba a seguir en Santa Fe. Así que no fue una casualidad, fue una cosa pensada, planificada, me gustaba mucho ese plantel y así fue que llegamos a Santa Fe, lo teníamos estudiado absolutamente, sabíamos quién era Jerry Mina, sabíamos quién era Pacho Mesa, sabíamos quién era Otálvaro, sabíamos quién era Omar Pérez, Roa, conocíamos todo del plantel. Nos gustó esa posibilidad. Conocía perfectamente quién era César Pastrana, porque en Santa Fe, para trabajar en Santa Fe, había que conocer bien cómo era el presidente y poder adaptarse a ese presidente, que es un presidente muy especial, un elemento que sabe mucho de fútbol. Ustedes saben muy bien, yo no se lo voy a explicar a ustedes, que lo de Santa Fe no fue una casualidad, ni fue obra de Gerardo Peluso. Fue una consecuencia de un trabajo del 2009, 2010, que armaron un plantel. Él armó una máquina para ganar. Una máquina para ganar en el fútbol, armó César Pastrana. De hecho, ganaron un montón de campeonatos y faltaba la cereza en la punta de la torta. Y gracias a Dios se nos dio a nosotros, en base a lo que ya venía, en base al trabajo que había hecho Gustavo Costas previo a nosotros, aprovechamos todo lo de Gustavo y tratamos de seguir sumando en esa evolución de jugadores jóvenes, como Jerry Mina, que tenía 21 años, Pacho Mesa tenía 22, Roa era un chico que recién empezaba, le sumamos a Gordillo, en fin, no quiero ser injusto con el resto, ¿no? Más todo lo que tenía Santa Fe se dio, se dio. Me parece que no fue obra de la casualidad, fue producto del trabajo de muchos años de Santa Fe, previo a la llegada a nosotros. Entonces, profe, reconociendo lo anterior, que me parece muy justo además, ¿qué fue lo que le imprimió el profesor Gerardo Peluso a este Santa Fe? ¿Cuál fue esa fortaleza que usted dijo, "Ah, le falta esto, hay que acomodar tal pieza para llevarlo al título internacional"? Nosotros lo que tratamos fue de optimizar absolutamente todos los recursos que teníamos. O sea, que, a ver, te pongo un ejemplo de una pareja de zagueros que hasta ese momento venían jugando bien, incluso venían alternando, porque eran muy jóvenes, Jerry había comenzado y alternando, era volante de contención en primera instancia, Gustavo lo puso en una línea de 3, donde Pacho y Jerry habían sido stopper, y el líbero, no me acuerdo en ese momento quién había sido, un chico que había tenido una lesión muy grave cuando nosotros llegamos, soy injusto porque no recuerdo ahora, y nosotros lo que hicimos fue optimizar esos recursos. Dairon Mosquera, por ejemplo, en el lateral izquierdo, que era el mejor jugador que nosotros teníamos en él. No quiero ser injusto, pero era el mejor y desgraciadamente en el comienzo de nuestro ciclo se rompió el tendón de Aquiles. Era un lateral que marcaba, que subía, que hacía goles, cabeceaba en el área nuestra, cabeceaba en el área contraria.
jugador extraordinario. Y yo digo, nosotros ganamos la Sudamericana, y si no se nos hubieran lesionado los dos laterales, porque se nos lesionó Dairo y se nos lesionó Tálvaro en la mitad del camino. Si nosotros no se nos hubieran lesionado los laterales, no lo hubiéramos ganado, nos hubiéramos divertido ganándola, que era distinto. Claro, porque ahí viene luego Leivin Balanta y el gol allá en Argentina contra Independiente. Profe, No, lo de Balanta fue fue, fantástico. claro, Por eso digo, a veces la nombrar casualidad. jugadores, uno suele ser injusto, ¿no? Porque teníamos Juliana Chico, jugador extraordinario, extraordinario, Juliana Chico, extraordinario, lateral, volante, armador de juego, completo. No quiero ser injusto, pero digo, en ese momento, en el nivel que estaban jugando ellos y la conjunción que había logrado el equipo, eran jugadores fantásticos, ¿no? Los dos laterales, y tuvo que venir Balanta, que tuvo un proceso de adaptación, porque él venía sin jugar del América, de Cali, y lo tuvimos que entrenar, lo tuvimos que poner Profe, bien. ¿en cuál partido usted dice este equipo está para ser campeón? Cuando nosotros pasamos a Emelec, si usted se recuerda, hace un momento yo le dije que el estudio que yo había hecho me había dado Emelec y me había dado Santa Fe. Cuando fuimos a enfrentar a Emelec, les dije a mis compañeros de cuerpo técnico, este es el rival más difícil que tenemos en la Sudamericana. Me decían, no, River Argentino, no, Emelec. Y le ganamos a Emelec con la justa, no con la justa, con la re justa, donde Miguel Borjas a última jugada del partido, que con ese gol hubiéramos quedado eliminados nosotros. Por más que contra Emelec, en el haber ganado con más facilidad, porque nosotros atajó un penal, Drer, allá en Manta, en Ecuador, y luego fallamos otro penal acá, jugando de locales. ¿Está bien? Yo creo que hubiera podido ser un poquito más suelto el resultado. Pero después de pasar Emelec y después de pasar Independiente, eso es una cosa que no se podía decir, pero entre nosotros yo le dije, a nosotros no nos gana nadie en esta Libertadores, en esta Sudamericana. Y siempre estaba el cuco de River argentino. No, River no nos gana. No, si le ganamos a Emelec, pasamos a Emelec, pasamos a Independiente, que era el mejor equipo argentino en ese momento, en el campeonato argentino, ahora acá no nos gana nadie, no nos puede ganar nadie. Por suerte se dio, ¿no? Ahora, profe, no era solo la Sudamericana, ¿no? Porque alcanzaron a estar, van a final de Copa Colombia y están peleando el paso también a la final de la Liga también. Y viene Sí. Sudamericana. ¿Qué pensaba usted? ¿Hay que coger uno? ¿Hay que coger los tres? O bueno, obviamente todos quieren los tres, pero ¿el más importante era la Sudamericana o el que agarremos en el camino? Mire, nosotros cuando planificamos la temporada, nosotros sabíamos que teníamos un mes de preparación y 5 meses de competencia. ¿Está bien? Y cuando se lo planteamos a los jugadores, después que estudiamos todas las competencias, le dijimos, miren muchachos, esta es la programación que nosotros tenemos. Acá o vamos a seguir hasta fin de año jugando cada 3 días. Si a usted le parece que es mucho, bueno, vamos a perder en la Sudamérica, vamos a perder en la Copa Colombia porque son partidos de ida y vuelta. O ganaba y seguía, perdía y te iba para la casa. Es sencillo, si ustedes quieren jugar menos, perdemos la Sudamericana, perdemos la Copa Colombia, nos dedicamos a la Liga nomás y jugamos poquito. Ahora, si quieren ir para adelante, vamos para adelante en todas. Vamos para adelante en todas. Y empezamos a jugar cada 3 días sin parar. Nosotros en 150 días jugamos 42 partidos. En ese segundo semestre del 2015, ningún equipo de FIFA, ningún equipo de todo el planeta FIFA jugó tantos partidos como Santa Fe. Jugamos 42 partidos. Dio un promedio de 3.5 por partido. O sea, cada 3 días y medio jugamos un partido durante 5 meses. ¿Por qué? Porque en la Sudamericana ganábamos y seguíamos. Porque en la Copa Colombia ganamos y seguimos. Llegamos a la final de esos 2 campeonatos. Y perdimos la semifinal para llegar a la liga por un penal que amarramos en Barranquilla
que si hubiéramos hecho ese penal faltando 5 minutos, también llegábamos a la final de la liga. Pero cuando llegó el momento de priorizar que estábamos en el final de la liga y en el final de la Sudamericana, nosotros priorizamos la Sudamericana. Porque el razonamiento, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Digo, la liga, tenemos 2 todos los años acá para jugarla y para ganarla. Aparte, ustedes ya la ganaron. Pero la Sudamericana puede ser una vez sola en la vida de nosotros y en la vida del club. Vamos a apuntarle a la más alta de todas. Y bueno, no digo que jugamos para perder, pero cuando hicimos la rotación de los futbolistas, que había que hacerla, porque ningún jugador tiene la capacidad de jugar cada 3 días y medio todos los partidos, había que rotar el plantel. En la rotación de plantel le dimos la prioridad a la Sudamericana. Eso está claro. Profe, esa final, para muchos dicen, fue una de las más aburridas y hartas de la Sudamericana. ¿Por qué salió como tan, obvio, era una final, pero 2-0-0? ¿Por qué cree que salió tan rara, tan cerrada esa final contra Huracán? Preguntale a los hinchas de Santa Fe a ver si fue aburrida. Finales son finales. Nosotros, la verdad, obviamente que todos hubiéramos querido jugar mejor. Sobre todo el partido final en el Campín. Porque el partido que jugamos en Argentina fue aburrido, sí, fue aburrido, pero fue un partido bien jugado. O sea, para jugar de visitante, sacar un resultado de visitante y haber tenido las mejores posibilidades de gol, está muy bien jugado. Ahora, nosotros pensábamos que íbamos a jugar mejor y que le íbamos a ganar a Huracán de local. Y ahí, el otro día estuve mirando el partido de nuevo, no todo el partido, pero pasajes, y me acuerdo exactamente que la sensación que nos quedó en el partido, después en el análisis frío se da el mismo resultado. O sea, la presión que tenía el equipo, el ambiente que rodeó durante toda esa semana, ya se venía viviendo, pero que se vivió durante toda esa semana, en la previa, indudablemente que repercutió en la cancha. Los jugadores nuestros estaban atados, o sea, no podíamos hacer 3 pases seguidos. El equipo no jugó ni cerca de lo que podía jugar. Y yo me acuerdo que en la previa, yo te digo así, en la previa el trabajo mayor que tuve fue de guardia de seguridad en el hotel, porque estábamos concentrados y era imposible. Cada vez que bajaba abajo, yo no me gusta bajar al hotel cuando estoy concentrado, me gusta estar en lo mío, con los jugadores y nada más. Pero como sabía que había un ambiente efervescente, bajé en varias oportunidades y me tuve que pelear con la gente, a sacar a la gente del hotel. ¿Qué están haciendo acá? Vamos a darle tranquilidad a los jugadores. No, que tenemos que ganar, que tenemos que ganar. Venía el tío, el cuñado, el sobrino, el primo, el perro, el gato. No es así. Entonces, era una cosa que yo, entrada, vino mi suegro con fulano y necesito entrar. Andaban en cualquier cosa, menos lo que teníamos que estar, que era tranquilito, esperar el partido, escuchar música, otra cosa. ¿Entendés? Entonces, toda esa previa, toda esa influencia del ambiente, salíamos del hotel y cada vez que salíamos del hotel era una caravana de gente, llegábamos al estadio y no podíamos bajar. Bueno, ya había sucedido que cuando fuimos a la Argentina, en el camino desde el hotel hasta el aeropuerto, yo nunca había visto tanta gente junta. Muy lindo todo, pero lo que necesita el jugador de fútbol es tranquilidad y no jugarse el partido 5 veces en la cabeza antes de jugarlo, ¿me entendés? Eso fue lo que nos pasó. O sea, jugó atado el equipo, jugó atadísimo. Por suerte, gracias a Dios se ganó, pero sí, es verdad, no jugó ni cerca el equipo de lo que podía realmente jugar. Profe, cuando son esos cobros de penales, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando cobra Omar Pérez y esa pelota rebota en el arquero y como que entra lentamente, ahí se detiene el corazón de todos los hinchas? ¿Qué pensaban ustedes? Bueno, cuando cobró Omar, es el gran especialista que nosotros teníamos de pelota quieta, un maestro de la pelota quieta, y entró la pelota de la forma que entró, yo le dije a mi compañero, no, hoy no podemos perder con nada. Pero nosotros teníamos gran confianza en Rufai Zapata,
porque de hecho, cuando yo cambié al arquero titular, que venía jugando Leandro Castellanos, extraordinario arquero, Leandro es un arquero extraordinario, pero en un momento determinado, él en el tema de los penales no estaba bien. Había hecho dos penales y no le había ido bien en los penales. Y en la Copa Colombia nos toca una definición contra Once Caldas, donde nosotros perdimos allá en Manizales y teníamos que venir a jugar al Campín contra Once Caldas, y ellos tenían a Henao. Y Henao es un arquero acostumbrado a ganar, porque había ganado la definición de la Libertadores en los penales, y un arquero con mucha personalidad, que se imponía, nos manejó a Superman, y que si íbamos a los penales nosotros no le íbamos a ganar a eso. Y a mí me pareció que en el rubro penales estaba más fuerte Rufai que Leandro. Por eso yo puse a Rufai. Y de hecho, hubo un penal durante el partido a favor de nosotros, y dijo Rufai, yo lo pateo. Así que este Superman, yo lo pateo. Y lo pateó y lo agujereó. No sé si vos te acordarás de ese penal. Y a partir de ahí le ganamos, clasificamos nosotros, eliminamos a Caldas, y ahí siguió Rufai. Y con esa confianza, con esa personalidad en el tema penal es como impuso la condición, ¿me entendés? Hay cuestiones que son psicológicas también. Dijo, el tema son los penales, dame a mí el penal. Entonces ahí nos dio confianza a todos. Y en un campeonato como la Sudamericana, que vos vas a ir y vuelta y de repente tenés que definir por penales, tener un arquero que goce de la confianza, eso influye en todo el equipo. Entonces, de hecho, gracias a Dios, no me equivoqué, porque no solamente ahí estuvo bien Rufai, sino que en la Argentina, en un partido clave, él atajó un penal a un jugador que nunca había errado un penal en su carrera deportiva, que es el Ruso Rodríguez. Fue clave Rufai ahí. Y acá yo aproveché toda esa circunstancia para, en la previa al partido, trasladarle psicológicamente a mis jugadores esa confianza. Digo, tranquilo, nosotros vamos a ganar. Aparte la frase era, muchachos, la copa ya la trajimos hasta Bogotá, porque la copa fue para Bogotá. ¿Quedó allá o se la llevaba Huracán? Dije, pero ya hicimos lo más difícil. La copa ya está en Bogotá, de acá no se va más, de acá no se va. Y ustedes tranquilos, nosotros le vamos a ganar. Y si no ganamos, vamos a los penales, vamos a ganar igual porque tenemos a Rufai. Así que tranquilo. Y cuando iban a practicar penales, yo les decía, ¿quieren tirar penales? Tiren, pero yo me voy, yo voy de espalda, yo ni lo miro, si yo tenemos a Rufai. Nosotros tenemos a Rufai, tranquilo. Entonces, se fue creando ahí un ambiente de fortaleza psicológica de que nosotros teníamos a Rufai. Y por suerte, gracias a Dios, se dio también ahí, ¿no? Yo creo que, bueno, eso ayudó. Yo no te voy a decir que con eso ganamos los penales, pero el tema de los penales es una cuestión que psicológicamente es fundamental, es clave. Profe, después de obtener la Sudamericana, ¿no le dio un poquito, como dicen allá en Uruguay, de bronca no poder después haber disputado la Suruga, la Libertadores, la Recopa? Sí, claro. Sí, claro, ¿cómo no me va a dar bronca? Porque todo eso se jugó en base al título de la Sudamericana, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, yo sé que la vida del entrenador es esa, digo, me tocó muchas veces vivir situaciones complicadas, difíciles, donde cuando las cosas no andan bien, la culpa siempre la lleva el entrenador. No es este caso, porque este fue un caso diferente, fue una problemática que se presentó de otro tipo, pero ya me ha tocado vivir muchas veces la injusticia de que cuando las cosas no están bien, el técnico es el que paga los platos rotos. Entonces, ya estoy acostumbrado a eso, a aguantar eso y a seguir en base a mi vocación y mi amor por el fútbol. Y ahí, lamentablemente, se suscitó una situación complicada, que ustedes la saben muy bien cuál fue, donde a mí me pareció que yo ya no podía seguir dirigiendo un equipo donde los hinchas habían venido a pedir mi cabeza al hotel. Digo, no, yo pararme delante de esta hinchada nunca más, nunca más. Ojo, no tengo rencor por la hinchada, porque la hinchada de Santa Fe no eran esos 4 gatos pelados que fueron ahí al hotel, ¿me entendés? Esa no es la hinchada de Santa Fe. La hinchada de Santa Fe, todo, incluso eso de repente están arrepentidos de lo que hicieron, pero
no importa, pero mis principios no me lo permitían. Es más, ese fue el día antes de un clásico. Y cuando yo llamé al presidente, imagínate que el presidente estaba en México, estaba por viajar recién, porque él estaba viniendo esa noche, que fue el sábado anterior al partido, y le dije, mirá, Presi, con el dolor del alma te lo digo, yo mañana no voy a dirigir, no dirijo más. Dijo, no, pero no me podés hacer esto, yo ya llego y me voy para el hotel. Sí, todo lo que quiera, pero andá pensando en un entrenador, pues yo ahí ya no. Ya está. Y era un clásico contra Millonario y todo, pero no me importa el momento, ¿qué va a hacer? Fue una situación difícil, me dolió muchísimo y yo de ninguna manera iba a dirigir en esas condiciones. Entonces, no guardo rencor a nadie, ni siquiera al jugador con el que tuve problemas, al contrario, si yo le tengo que desear, le deseo lo mejor para él, para su familia, porque él fue un elemento demasiado importante en Santa Fe, no solamente estando yo, sino antes, hizo la historia de Santa Fe. No tengo rencor para nadie, mirá que no te lo estoy diciendo, no, lo tomo como una situación que vive el entrenador, que le toca al entrenador muchas veces tener que dejar afuera al equipo al jugador más importante, y no es fácil, y hay entrenadores que no lo hacen. Bueno, yo qué sé, yo me parece que si tengo que sacar un jugador del equipo, lo saco, ¿viste? Trato de ser justo, ¿me entendés? Y punto, no interesa quién sea, y nada más, pero bueno, son las reglas de la vida del entrenador, ¿no? Después de ese incidente, profe, ¿habló alguna vez ya más como en frío con Omar Pérez o nunca volvieron a hablar más después de eso? No, Profe, nunca más ya hablé. para irlo despidiendo y agradeciéndole mucho por su tiempo, quiero preguntarle, a veces vía Santa Fe, lo ha visto, digamos, a la distancia, ¿y qué le hace falta para volver a hacer esa máquina ganadora que usted escribió cuando llegó y que tenía el equipo? Lo que pasa es que Santa Fe está viviendo un momento de transición como institución, porque en el momento que se fue Pastrana, llegó Carreño a la presidencia, luego hubo otro cambio, hay otro presidente, los jugadores emblemáticos del club fueron dejando el club. Entonces, es un momento de transición y las transiciones no son fáciles. En el fútbol no son fáciles. Las cosas se construyen, lleva mucho tiempo para construirlas y está en esa etapa de transición. Evidentemente que hay que construir un Santa Fe diferente. Si usted hace memoria y se va a la historia, se va a dar cuenta que Pastrana y su gente, ¿no? Porque no lo hizo César Pastrana solo, también hubo gente que colaboró con él, ¿verdad? Pero en la figura de Pastrana, cuando llegó Pastrana al club, el club no tenía para pagar la luz de la sede, no tenía agua caliente, no tenía dónde entrenar, tenía deuda por todos lados, estaba quebrado el club, ustedes saben. Y él empezó de la nada con un grupo de jugadores que había en ese momento, que colaboraron con él, ¿no? Porque ya en ese momento había un grupo de jugadores ahí, de los que hicieron grande a Santa Fe. Y lo fueron construyendo de a poco lo fueron construyendo. Agustín Julio era arquero cuando llegó Pastrana, después terminó siendo gerente del club, que también ha sido un valor fundamental en la construcción de ese Santa Fe. Pero bueno, los ciclos se terminan porque las personas cumplen su ciclo. Ahora es un ciclo nuevo, Santa Fe es grande, hoy es grande. Santa Fe se nombra en cualquier parte de Sudamérica y la gente sabe quién es Santa Fe porque hoy es un grande de América, no es solamente un grande de Colombia. Entonces, bueno, yo sigo a Santa Fe, lo sigo, soy hincha de Santa Fe, ¿qué querés que te diga?